estamos aquí, esto va dentro de lo que es la campaña de información a la lectura de las bibliotecas municipales. Lo organiza y lo coordina la Diputación de Zaragoza, y dentro del ciclo histórico de conmemoración a los 75 años de la Guerra Civil Española hay varios escritores, y en Caspe tenemos el honor de tener a José Luis Melero. Yo me imagino que es un gran escritor, lo conocemos, sé que se conoce mucho en Caspe, y lo único que me saca ha sido una pequeña chuleta, con permiso de él, sabiendo que es autor de Leer para contarlo, Memorias de un bibliófilo aragonés y de los libros de la guerra, del cual nos va a hablar hoy. Publicó también una edición limitada para bibliófilos, Gabinete de Libros Aragoneses Escogidos. Con José Luis Alcín preparó 2 antologías de cuentos aragoneses y más cuentos aragoneses. Es uno también de los fundadores desde 1977 de Rolde de Estudios Aragoneses y de la revista Rolde, en cuyo consejo de redacción ha formado parte durante los últimos 30 años. Fue secretario de dirección de la colección Poemas de libros de poesía entre 1983 y 1986, y es columnista del Heraldo de Aragón. O sea, no os quiero entretener más. José Luis. Buenas tardes. Y en marzo ya presentando la segunda escena que se ha publicado en marzo de este mismo año, así que estoy muy feliz de estar en esta fecha. Voy a hablarles de lo que yo recojo en este libro, porque es el que coincide exactamente con el tema de las jornadas que organiza la Diputación Provincial, que se llama Los libros de la guerra. Este es un libro que yo escribí seleccionando una especie de selección bibliográfica que hice de 128 libros referidos exclusivamente a los años 1936 a 1939 y a los años 40. Y no a todos los libros, a la infinidad de libros que después se publicaron sobre la guerra civil en los años 50, 60, 70, 80, etc. Eso hubiera sido imposible por un trabajo extraordinario y además poco interesante, puesto que todos los libros ya están recogidos en las bibliotecas. Desde que se inventó el ISB, todos los libros que se dedican tienen la obligación de mandar un ejemplar a la Biblioteca Nacional, y por lo tanto están todos recogidos. Lo que yo trataba de explicar aquí, lo que voy a tratar de explicarles, es los libros más raros, o sea, los que se publicaron coetáneos a la contienda, los que se publicaban mientras había sangre en las trincheras, mientras la gente estaba luchando en los parapetos, los libros más desconocidos, los más raros y singulares. De esos son de los que quiero hablar. Seleccioné 128 libros, todos de tema aragonés. Bien, o porque hablaban de la guerra civil en Aragón, porque se referían a la guerra civil en Aragón, o bien porque estaban escritos por escritores aragoneses hablando de la guerra siempre, aunque los episodios que se narraran no fueran referidos a la guerra civil en Aragón, sino a la guerra civil en general, pero escritos por aragoneses. He seleccionado muchos libros, por ejemplo, de Felipe Alaiz, de Ascaso, de Claudín. Hay uno muy raro que no he podido ver nunca, de un teniente del Ejército Popular que se llamaba Ramón Cuervo Galán, que se publicó en Cuba cuando él se exilia y se va a Cuba, en Guanabacoa, que es una ciudad cubana. Publicó un libro muy raro que se llama Odisea en Teruel, que no he visto nunca, y que ningún librero de viejo en España, yo que doy muchas vueltas por las librerías de viejo y he recorrido media España buscando libros, nunca nadie me la ha podido encontrar. Los demás, pues ha sido a lo largo de muchos años, de más de 30 años de búsqueda por todas las librerías, por monedas, por rastros, intentando encontrar estos libros raros y desconocidos, que son los que aquí inventaría. Después, a partir de los años 40, se publicarían muchísimos más libros sobre la guerra civil, como les decía antes, entre ellos tres extraordinarios de los que les voy a hablar esta tarde, porque son muy entretenidos y son como si fuera prácticamente una novela de letras. El primero de esos libros, verdaderamente raro y verdaderamente interesante, de lo más interesante que se ha publicado sobre la guerra, trata de la historia del cura aragonés Jesús Arnal en la columna de Durango. Yo no sé si ustedes han oído hablar alguna vez de este sacerdote aragonés al que le salvó la vida Buenaventura.
El cura de Candasnos era natural de Candasnos, había nacido en Candasnos en el año 1904. Mosén Jesús Arnal publicó en Tárrega, en Lérida, en el año 1972, un libro que se llamaba ¿Por qué fui secretario de Lugo? De este libro luego se hizo una edición posterior, en el año 95, pero fue una edición prácticamente pirata, en la que ni figuraba el nombre del autor, ni se había puesto la dedicatoria, por ejemplo, porque él le había dedicado el libro a Durruti. En fin, fue un desastre esa edición del 95. La buena es esta edición de Tárrega de 1972. Arnal, y recordemos, estamos hablando de 1972, es decir, vive Franco, faltan 3 años para que muera Franco, y estamos hablando de un sacerdote de la Iglesia Católica. Arnal tuvo el coraje y el valor de dedicarle el libro a Buenaventura Durruti, a este anarquista, en 1972. Y el libro contaba con el imprimatur y el nihil obstat, es decir, con todas las decisiones de la Iglesia Católica, el obispo Maya, del obispo de Lérida, del que dependía Mosén Jesús Arnal, le aprueba el libro, es decir, contó con todas las bendiciones de la Iglesia Católica y estaba escrito por un sacerdote. Esta es la gracia, la curiosidad. ¿Por qué? Pues porque le había salvado la vida y él quería ser agradecido. La dedicatoria era, o sea, cómo escribía Mosén Jesús Arnal de Durruti en el prólogo, es tan bonito como esto. Dice: me gustaría que estas memorias sirvieran para centrar y dejar en su justo puesto el concepto histórico de Durruti. Dice: lo considero un deber de gratitud hacia aquel hombre que en días muy difíciles me protegió. Y no solamente por la gratitud y deber de justicia, sino porque no quiero que lo presenten como un ser sanguinario, mitológico o legendario. Para mí no tuvo nada, dice de Durruti, de legendario ni de mitológico, ni tampoco de sanguinario. Dice: fue sencillamente un hombre más entregado a un ideal. Y dice: durante su permanencia a mi lado, no vi en él más que a un hombre normal, sin vicios ni grandes pasiones humanas, no era bebedor ni mujeriego, jamás le vi rencoroso ni vengativo, ni tampoco sanguinario, como muchos han pretendido. Más bien me pareció un buen compañero para todos los que le rodeaban. Dice: su actuación hacia mi persona fue siempre de suma delicadeza. En nuestras relaciones me demostró una gran amistad y, convencido como estaba de que militábamos en campos diametralmente opuestos, jamás me hizo referencia alguna ni me mostró desdén. Dice: gracias, Durruti, y que Dios, al juzgar tus defectos, haya tenido en cuenta esta gran delicadeza tuya hacia este sacerdote. Muchas gracias. Es decir, Mosén Jesús Arnal le agradece 40 años más tarde, porque esto casi 40 años más tarde, el hecho de que Durruti le salvara. ¿Cómo fue la historia? Mosén Jesús Arnal, que se había ordenado sacerdote en el año 27, estuvo destinado a distintos pueblos de la provincia de Teruel, en Poltarrubio, en cuevas de Poltarrubio, hasta que a finales del 35, es decir, unos meses antes de la sublevación militar de julio 36, fue destinado a un pueblecito al lado de Graus que se llama Aguinaliu. Yo fui a ver el pueblo, es un pueblo escarpado, y la iglesia está justo arriba de la montaña. La iglesia, el pueblo está como en las faldas de la montaña, va subiendo, y arriba en la punta de la montaña está la iglesia. Yo creo que haber leído en alguna vez que esto de Aguinaliu procede, o sea, etimológicamente quiere decir nido de águilas, porque es un pueblo tan escarpado que allí era semejante a un nido de águilas donde las águilas pudieron. Bueno, como él estaba allí, él vio cómo los milicianos en julio del 36 salían desde Graus y llegaban por la carretera hacia Aguinaliu para prenderlo y cogerlo, porque, como ustedes sabrán, y si no lo saben, se lo digo yo, todo el clero secular, todos los sacerdotes, el 92 o el 93% de los sacerdotes de la diócesis de Barbastro fue asesinado en la guerra. Es decir, se había, tengo los datos por ahí, me parece, se había, pues no me acuerdo si ahora sí lo voy a decir exactamente porque es verdaderamente estremecedor. Había exactamente 140 sacerdotes en la diócesis del obispado de Barbastro. Había 140 sacerdotes, de los cuales fueron asesinados 123. Es decir, casi el 90% de los sacerdotes fueron asesinados durante la guerra en la diócesis de Barbastro. Entonces él, naturalmente Aguinaliu pertenecía a la diócesis de Barbastro, a la de Graus, y fueron a buscarlo para matarlo. Y él, como estaba arriba, los vio llegar y se escondió en el bosque, se marchó y anduvo vagando por ahí durante muchos meses, anduvo escondido, se hizo pasar por miliciano en Barbastro, hasta que ya no podía más, no sabía dónde esconderse, y fue a su pueblo, a Candasnos, a buscar protección en casa de sus padres. Sus padres tenían la casa de los teléfonos, el estanco, y donde se hablaba por teléfono, la centralita de teléfonos, la tenían en Candasnos.
Allí lo coge bajo su protección, lo toma bajo su protección un hombre extraordinario que se llamaba Timoteo Callén. Timoteo Callén era anarquista de la FAI, es decir, de la rama más sanguinaria y más violenta del anarquismo español, la Federación Anarquista Ibérica, y pertenecía al grupo de Durruti de Ascaso. Ascaso, recordemos que era el que había asesinado al arzobispo Soldevila en Zaragoza, y él estaba en esa línea. Pero él era un hombre de bien, como hay hombres de bien en todas partes, naturalmente. Él era un hombre de bien y él le dijo a Monser Jesús Arnal, de quien era amigo desde niño, que no se preocupara, que él lo iba a tomar bajo su protección y que mientras él estuviera allí no le iba a ocurrir nada. Para cargarse de razones y para tener fuerza frente al pueblo, lo que hizo Timoteo Callén fue sacar a Monser Jesús Arnal al balcón del ayuntamiento en Candasnos. También fui a Candasnos yo a ver ese balcón del ayuntamiento porque me resultaba estremecedor pensar cómo lo sacó allí congregó a todo el pueblo delante de, imagínense aquí en Caspe, imagínense que en el balcón del ayuntamiento aún eso, se congrega el pueblo delante, y entonces él les dice a sus conciudadanos de Candasnos: ¿qué hacemos con Monser Jesús Arnal? Lo que vosotros me digáis vamos a hacer, pero yo creo que tenemos que salvarle la vida, porque el hecho de que sea un sacerdote no quiere decir nada. Él es una buena persona, vosotros lo conocéis desde siempre, no ha hecho más que el bien, es un buen hombre, es amigo nuestro, y conocemos a sus padres, todos han sido buena gente en el pueblo. Entonces yo creo que, aunque él sea un cura y nosotros seamos anarquistas, yo creo que tenemos que respetar la vida. Entonces, como él tenía una gran excedencia sobre el pueblo, todo el pueblo votó favorablemente: sí, hay que salvar la vida de Monser Jesús Arnal, hay que salvar la vida de Jesús. Y efectivamente él lo guarda en su casa, lo protege, y nadie se atreve a tocarlo. Dicen los historiadores que aquello sentó las bases, porque a partir de entonces no hubo ni un solo, o sea, nunca hubo un solo asesinato en el pueblo de Candasnos durante la guerra, a pesar de que era un lugar de conflictos tremendo, y sin embargo jamás hubo un asesinato por represión durante todos los tiempos de la guerra, porque estaba Timoteo Callén, que ponía orden allí y decía: aquí no se mata a nadie y aquí no hay represión. Lo que pasa es que, claro, Timoteo Callén tenía miedo, porque cuando él se iba a pelear, o sea, se iba al frente, pues claro, él tenía miedo de que los anarquistas incontrolados que venían de Barcelona, por ejemplo, y que no sabían nada del pueblo, ya saben ustedes que en los pueblos normalmente los que asesinaban eran los que venían de fuera, ¿no? Pues, en la mayor parte. Entonces, claro, él tenía miedo de que, por mucho que el pueblo lo protegiera y él lo protegiera, en los días en los que él no estuviera en Candasnos, pudiera ser que estos anarquistas incontrolados que venían de Barcelona intentaran asesinar al cura, porque no podían entender cómo un cura seguía vivo allí, protegido por un anarquista. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como Candasnos estaba muy cerca de Bujaraloz, y en Bujaraloz estaba el cuartel general de Durruti, se lo lleva a Monser Jesús Arnal al cuartel general de Durruti y se lo presenta a Buenaventura Durruti y le dice: Buenaventura, este es Monser Jesús Arnal, cura de mi pueblo, amigo mío, quiero que lo tomes bajo tu protección y que no le pase nada. Buenaventura Durruti, que era muy amigo de Timoteo Callén, le hace caso y lo ve al cura y le dice: bueno, usted a partir de ahora es libre, lo trae Timoteo, no le vamos a tocar un pelo, por supuesto, pero usted haga lo que quiera. Si se quiere marchar, está libre de marcharse, yo no le retengo en la columna para nada, si usted es libre, váyase donde quiera. Y si se quiere quedar, yo le voy a poner de escribiente en mi puesto de mando, y usted va a ser mi secretario. Si usted se va con esa pinta de cura que tiene, le dice: no va a durar ni 2 telediarios, porque claro, lo van a descubrir que es un cura y lo van a matar en cuanto se vaya de aquí. Si se queda aquí, por lo menos va a estar protegido por mí y aquí va a poder aguantar y vivir. Entonces, Jesús Arnal dice, naturalmente, pues me quedo porque aquí si usted se compromete a protegerme, pues ¿dónde voy a estar mejor? Entonces, Monser Jesús Arnal, cura de la Iglesia Católica, se queda de secretario de Buenaventura Durruti en Bujaraloz. Allí, Buenaventura Durruti le encarga trabajos de todo tipo, confía en él absolutamente, hasta el extremo de que, por ejemplo, las mujeres que venían de Barcelona y que estaban en la columna, decía Buenaventura que causaban más bajas entre sus milicianos que las balas enemigas, porque todas les pegaban enfermedades venéreas a sus milicianos. Hasta el extremo de que tuvo que crear un hospital especializado en este tipo de enfermedades en el propio Bujaraloz. Entonces la orden de Durruti a Monser Jesús Arnal, que cumplió disciplinadamente, fue recorrer todas las centurias, recoger a las mujeres sin dejar ni una sola, le había dicho Durruti, trasladarlas a Sariñena y enviarlas en tren a Barcelona. Esta escena la recreó Vicente Aranda, el director de cine, en su película Libertarias, que está basada en una novela de un paisano nuestro, Antonio Rabinaz. Bueno, él nació en Barcelona, pero él es hijo de aragoneses y siempre se ha reclamado aragonés.
y a Mosé Jesús Aznar lo interpretaba en un trocito que aparece en la película Miguel Bosé hacía de Mosé Jesús Aznar. Bueno, pues este es lo que hizo, por ejemplo, Mosé Jesús Aznar. También lo mandó a Lérida, a la retaguardia, porque había unos que se hacían pasar por miembros de la FAI y estaban haciendo, requisaban y confiscaban bienes de forma fraudulenta para quedarse ellos las cosas, diciendo que requisaban y confiscaban en nombre de la columna de Urruti, lo cual era absolutamente falso, y eran unos estafadores que lo que hacían era requisar y quedarse cosas para ellos. Cuando Urruti se enteró, le mandó a Mosé Jesús Arnal a que también pusiera orden en este tipo de gente, los denunciara frente a las autoridades y eso. El libro también de Jesús Arnal es muy interesante para conocer los pormenores de la muerte de Durruti, porque, claro, él estuvo allí, él estaba con Durruti y él sabe perfectamente lo que pasó. A Durruti se le disparó cuando bajaba del coche en el que iba, un Buick, el fusil ametrallador que llevaba, una especie de fusil de cañón, fusil ametrallador de cañón corto que le llamaban el naranjero, se golpea con el estribo del coche, salta el seguro y se dispara hiriéndolo mortalmente. El herido fue llevado al Hotel Rich, donde estaba entonces habilitado como hospital, y se llama a uno de los más prestigiosos cirujanos que había en Madrid entonces para que le atienda. Este cirujano al que se llama también nos interesa mucho porque es otro aragonés, un aragonés extraordinario que se llamaba Manuel Bastos Ansart, hermano de Francisco Bastos Ansart, diputado aragonesista, político muy conocido en la época, y este Manuel, que era solamente un cirujano, no era un hombre público como su hermano Francisco, pero sí era un cirujano de gran prestigio en Madrid. Le llaman para que vea a Buenaventura Durruti, y él, en un libro que tiene de sus memorias, del que ahora vamos a hablar, lo cuenta de esta manera. Dice: durante uno de aquellos bombardeos se me acercaron un grupo de milicianos requiriéndome con mucho misterio y visible agitación para que visitara a un importante mandamás que estaba gravemente herido en un hotel hospital. Ve la herida y dice: esta atravesaba horizontalmente la parte alta del abdomen y lesionaba importantes vísceras. Era pues mortal de necesidad y nada se podía hacer por el paciente, que estaba ya en su último aliento. Dice: aún pude oírle las que probablemente fueron sus últimas palabras. Es decir, Bastos Ansart le oye a Durruti decir sus últimas palabras. Dice: fueron estas: ya se alejan, aludiendo al ruido más apagado de las explosiones que hacía creer en una retirada de los aviones atacantes, porque en ese momento precisamente se estaba produciendo un bombardeo. Entonces las últimas palabras de Durruti fueron: ya se alejan, refiriéndose a los aviones. Al formular en el dictamen de que no se le podía operar y de que era ya prácticamente un cadáver Durruti, se oyó en la habitación el suspiro que exhalaban todos los médicos asistentes. Dice: pues estos se habían quitado con ello un gran peso de encima, el de que se les conminara a operar al herido, con el temor de que su probable fallecimiento luego les culparan a ellos de la muerte de Durruti. Es decir, todos los médicos estaban aterrorizados de tener que operar a Durruti, porque si se les moría, como era previsible y casi seguro en la operación, luego les iban a culpar a ellos, y ellos no tenían ninguna confianza de que los anarquistas luego no les culparan de la muerte de Durruti. Entonces, cuando el gran Bastos Ansart dice que no se le puede operar, un argumento de autoridad, se quedan todos muy relajados. Este Bastos Ansart, hermano Francisco, como digo, publicó unas memorias donde cuenta esto, que se llama el libro también, otro libro raro de los que hablamos, de las guerras coloniales a la guerra civil, memorias de un cirujano. Un libro que tienen que buscar porque es un libro maravilloso, un libro de memorias maravilloso. Pero es sobre todo autor de un libro rarísimo de amor que se llama Una vida de mujer, que este sí que es ya la repera de raro. Este libro, Manuel Bastos se casó con su sobrina, con la hija de su hermano, y a él le gustaba decir que su hermano además era su suegro, porque claro, naturalmente su hermano era su suegro. Yo he visto muy pocos casos de tíos casados con sobrinas carnales. Entonces estuve enamorado de ella toda la vida, de una manera extraordinaria. Y a su muerte, murió ella antes que él, le dedicó Manuel Bastos un libro conmovedor que se llama, como les digo, Una vida de mujer, que se publicó en el año 65. Este era tan apasionado de amor, era un libro de amor tan apasionado. Bastos, por ejemplo, se pregunta en las páginas finales ¿para qué vive? Dice, y llega a decir que la muerte le haría un gran favor, y dice textualmente: abriéndome las puertas, que hoy golpeo con los puños desesperadamente. Él le dice a la muerte que le llama a la puerta de la muerte con los puños desesperadamente porque no quiere vivir una vez que su mujer ha muerto. Entonces a los censores les dio tanto miedo este libro de amor, porque era un libro de amor, de amor fou, que dirían los franceses, de amor loco, ¿no? De amor enloquecido, de amor apasionado. Les dio tanto miedo que solo autorizaron la difusión privada del libro y no se comercializó, no dejaron venderlo en librerías. Le dejaron imprimir,
pero no dejaron que se comercializara. Entonces es un libro que ha pasado completamente desapercibido, es un libro muy raro, pero que es un libro maravilloso. Estos profesores debían pensar que el amor era revolucionario y les daba mucho miedo que se publicara esto. Por lo tanto, si ustedes van a internet y buscan allí Manuel Bastos, Una vida de mujer, y quieren buscar un libro raro, a lo mejor en alguna librería viejo del mundo puede ser que lo tengan, y es una pieza, es un ejemplar verdaderamente sensacional. Federica Monseni, por ejemplo, se juramentó con todos los testigos que había habido de la muerte de Bastos, de Durruti, para que no contaran cómo había muerto Durruti de un accidente, porque les parecía una muerte poco heroica, y la verdad es que la CNT nunca habló de la muerte, del disparo del fusil, que un líder anarquista como Durruti, un activista de primera magnitud como él, muriera de un accidente tan tonto y tan casi doméstico, pues parecía una muerte poco heroica. Tras la muerte de Durruti, Jesús Arnal siguió siendo el escribiente de la columna, incluso cuando ésta se militarizó y se convirtió en la 26 División, hizo toda la guerra con la columna, toda la guerra, y se pasó al exilio con la columna. La columna termina en el 39, pasa a Francia, y José Jesús Arnal, con los anarquistas de la columna, pasa a Francia. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a Francia dice, bueno, ¿yo qué hago en Francia? Soy anarquista y soy nada, soy un puro. Pues yo me voy a volver a España y voy a presentarme al obispo y le voy a decir lo que me pasó, y a lo mejor me perdonan y me entienden lo que pasó. Efectivamente, se va al obispo de Mérida y le dice pues, lo que ha pasado, lo meten unas semanas en el campo de concentración de la Merced en Pamplona, ahí está, hasta que consiguen los avales necesarios para sacarlo y para acá, lo rehabilitaron, y luego ya le destinaron a diferentes parroquias del Alto Aragón, donde estuvo en Las Guarres, en Monte de Roda, en Castellaliu, y luego en Vallobar, que estuvo muchos años y allí murió de párroco de Vallobar, y en el año 71, y ahí está enterrado. Está la lápida, está en el cementerio de Vallobar, sigue enterrado Monseñor Jesús Arnal. O sea que el secretario Durruti luego siguió siendo cura de la Iglesia Católica hasta los años 70, y lo hemos podido conocer prácticamente cualquiera de los que estamos aquí. Lo más hermoso de la historia es que Jesús Arnal, después de la guerra, tuvo la satisfacción de poder devolverle a Timoteo Cayén el favor que éste le había hecho, y contando con su aval pecuniario, porque le dejó dinero para vivir y para todo, y con su aval personal, porque él lo avaló en todos los foros y en todas partes, Timoteo Cayén fue el único jefe de comité, porque era el jefe de los anarquistas de Candasno, fue el único jefe de comité de la CNT y miembro destacado de la FAI, que pudo pasearse libremente por la España de Franco sin ningún problema, sin que nadie le hiciera absolutamente nada. Otro libro muy bonito también este es El anarquista bueno, Timoteo Cayén, y ahora vamos a hablar de un anarquista malo. Vamos a hablar de un anarquista sanguinario, frente al que hemos visto, frente a Timoteo Cayén, que era el ejemplo de hombre bondadoso que salva la vida de un sacerdote tan alejado de su forma de entender la vida. Ahora vamos a hablar de otro anarquista terrible. El libro que nos pone en contacto con él es el libro de un periodista catalán que se llama Avelí Artís Gener, que se llama 556 Brigada Mixta, que se publicó en el año 45 en el exilio, que cuenta cómo estaba en el cementerio de Huesca, cómo atacó Huesca, cómo asedió a Huesca, cómo se escondían en los panteones del cementerio mientras atacaban a Huesca, y cómo cuando las bombas de los defensores de Huesca caían sobre el cementerio despanzurraban las tumbas, y el espectáculo, imagínense, no podía ser más deprimente y más repelente. Bueno, pues este Artís Gener, que firmaba sus artículos con el seudónimo de Tisner, fue uno de los que investigó la muerte de los hermanos Badía en el año 36. Los hermanos Badía, Miquel Badía sobre todo, era el jefe de la policía catalanista que Macià había creado con las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña y Estat Català. Se llamaban los Escamots, y Miquel Badía era un catalanista exaltado que estaba enfrentado a los anarcosindicalistas de la FAI de forma brutal. La Generalitat utilizaba a la policía catalanista para enfrentarse a los anarquistas, para, digamos, reventar huelgas y romper huelgas anarquistas, y los anarcosindicalistas de la FAI se la tenían jurada a los Escamots, a esta policía catalanista de Macià,
que dirigía este Miquel Badia. Entonces, una vez, este anarquista del que vamos a hablar, Justo Bueno, lo más gracioso es su nombre. O sea, uno de los peores anarquistas sanguinarios que se recuerdan se llamaba Justo Bueno, ese es graciosísimo. Bueno, pues este Justo Bueno, natural de Munébrega, provincia de Zaragoza, cerca de, bueno, ustedes saben perfectamente dónde está Munébrega, nacido en el año 8, fue el responsable del asesinato de Miquel Badia. Cuando Thisner, cuando este Abelí Artís Gener, el autor de este libro, estaba investigando desde las páginas de La Rambla, de uno de los periódicos catalanes de entonces de momento, la muerte de Badia, Thisner se le presentó en el despacho y le dijo: bueno, ya se acaba la investigación. Yo te voy a decir quién ha matado a Badia. Yo. Lo hemos matado yo, Lucio Ruano y mi grupo de anarquistas. A partir de ahora ya lo sabes, ¿no? Pues deja de investigar. Y si esto lo haces público, eres hombre muerto, tú y tu compañero que está investigando la historia. Naturalmente, como un buen periodista, ante esa información no pudieron callársela, como cualquier periodista de raza hubiera hecho, lo publicaron al día siguiente, jugándose la vida. Le salió mal a casi todos, porque su compañero fue asesinado el policía que llevaba la investigación. O sea, los anarquistas mataron a todos, menos a este Thisner, que logró escaparse y salir con vida. Bueno, este Thisner fue un personaje muy importante y luego se exilió. Después del exilio, en los años 60, volvió a Cataluña. Fue premio de honor de las letras catalanas. Fue el traductor de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez al catalán. Fue premio, o sea, le dieron fue el presidente de los escritores catalanes durante los años 70. O sea, fue un personaje que luego, después de volver al exilio, tuvo mucha importancia. Y este fue el que se salvó, el único que se salvó milagrosamente del asesinato de este Justo Bueno. Justo Bueno luego se va a la columna de Urruti. Cuando Urruti muere, empieza a hacer asesinatos sin conocimiento. Su nombre aparece como responsable de ejecuciones en Pina, en Gelsalebro, en Fraga. Volvió a Barcelona y asesinó a 5 personas, entre ellos a los propios hermanos Ruano, a sus compañeros del grupo de anarquistas, porque estos habían descubierto que preparaban una huida con el dinero que habían ido robando y se querían marchar los dos y dejarlos a sus compañeros sin dinero. Y entonces este se enteró, los asesinó también y los enterró en un garaje cerca de la Gran Vía. Total, que la policía descubre los asesinatos de estos 5 anarquistas, de estos 5 compañeros, los descubre enterrados en este garaje y detienen a Justo Bueno. Justo Bueno está unos meses en la cárcel, pero como llega ya la guerra, el follón de la guerra y todo esto, acaban liberándolo la FAI. La FAI ataca la prisión en la que él está detenido y consigue escaparse. Se marcha a Francia y luego en Francia está 1 año o 2 y vuelve. Como al volver hay un follón ahí que nadie sabía quién volvía y quién no volvía, y este además como es un traidor y todo esto de mal tipo, pues entonces se acerca a los sindicatos verticales, se hace pasar por falangista. Total, que consigue que no le pase nada. Y se queda en la España de Franco viviendo tranquilamente los 2 o 3 primeros años. Hasta que al final un antiguo policía, o sea, un policía al servicio de Franco entonces, de la Brigada Político-Social, que se ha pasado a Franco, pero que había sido policía con Miquel Badia en los escamots, es decir, que había sido miembro de esa policía catalanista, y sabía perfectamente que este Justo Bueno era el que había asesinado a su jefe, el que había asesinado a Miquel Badia. Este, ahora que está en la Brigada Político-Social, lo ve paseándose por las Ramblas de Barcelona y dice: pero si este es el asesino de Badia. Lo detiene, lo juzgan y lo ejecutan. Y entonces en el año 43 o por ahí, Justo Bueno es ejecutado, curiosamente junto a un miembro de Staff Català, uno de los grupos con los que él más enfrentado estuvo. Tenía 36 años y un increíble historial de víctimas a su espalda. Este es un artista aragonés del que se habla muy pocas veces y que merecía la pena que lo recordáramos hoy también a través de este libro de Abelí Artís Gener. El tercer libro del que les voy a hablar raro es el libro de Jesús Pascual Aguilar, que se llama Yo fui asesinado por los rojos. Hemos hablado de 2 libros de anarquistas y ahora vamos a hablar del libro de un falangista. Este Jesús Pascual Aguilar es un personaje también curiosísimo, que, bueno, ahora les voy a contar cómo llegamos a conocer a este personaje. 2 meses antes de finalizar la guerra civil, en enero, febrero, por ahí más o menos del 39, 2000 presos se hacinaban en la cárcel que el ejército republicano había instalado en el monasterio de Santa María del Cuyel, en la
provincia de Gerona, ya muy cerca de Francia. Entre ellos se encontraban un buen número de prisioneros de guerra hechos en Teruel, había muchos aragoneses allí, y quintacolumnistas de Barcelona, y luego la mayoría de los prisioneros de guerra hechos en Teruel y Belchite. El 29 de enero de 1939, 500 de aquellos presos fueron concentrados en la azotea del monasterio, y allí se dio lectura a una lista de 50 hombres a quienes más tarde se anunciaría que iban a construir un campo de aviación en Bañolas. Ninguno lo creyó. Esos 50 hombres a la mañana siguiente fueron llamados al patio de la cárcel. Uno de ellos era José María Poblador, pero tenía las piernas llenas de forúnculos y no podía dar un paso. Lo volvieron a la celda y en su lugar pusieron a uno de los personajes de los que más vamos a hablar ahora esta noche en este capítulo, que se llamaba Rafael Sánchez Mazas. Rafael Sánchez Mazas, carnet número 4 de Falange, por lo tanto falangista de camisa vieja, por detrás de Ramiro Ledesma Ramos, que era número 1, de José Antonio Primo de Rivera, que era número 2, y de Julio Ruiz de Ávila, que era número 3. Estos tres fueron asesinados en la guerra, como todos ustedes saben, y por lo tanto el carnet 4 de Falange se queda como el miembro en activo más antiguo del partido falangista, del Partido Fascista Español de la Falange. Sánchez Mazas fue coautor de la letra del Canal Sol, íntimo amigo de José Antonio. La última carta, o de las últimas cartas, quizás mandaría otra a su familia, a sus padres, pero la última o la penúltima carta que manda desde la cárcel de Alicante José Antonio Primo de Rivera se la manda a Rafael Sánchez Mazas, y le encomienda la dirección de Falange, puesto que es el más antiguo miembro activo de la Falange. Es el padre de Rafael Sánchez Ferlosio, y de Chicho Sánchez Ferlosio, el cantautor. San Rafael Sánchez Ferlosio, todavía activo, colaborador del País, premio Cervantes. Es el hijo de Rafael Sánchez Mazas. A Rafael Sánchez Mazas le salieron los dos hijos de izquierdas, le salieron los dos hijos comunistas. Él era un falangista y se dedicaba en los años 50 a ir sacando de la cárcel a sus hijos, a los que detenían permanentemente la policía, y él iba a la cárcel a sacarlos en función de su cargo, porque era ministro. Fue falangista hasta la muerte, fue un falangista acérrimo. Tiene un libro de los años 50 que se llama Fundación Hermandad y Destino, o algo así, recuerdo en de memoria, pero lo que me acuerdo muy bien es la dedicatoria del libro. Lo que pone en el frontis del libro, antes de comenzar, dice, ya en los años finales de los 50, ni me arrepiento ni me olvido. O sea, él seguía siendo un fanático falangista todavía a finales de los 50. Ni me arrepiento ni me olvido. Bueno, pues este Sánchez Mazas, con los otros 49 hombres, es sacado del monasterio del Cuyel y lo dirigen, lo llevan hacia el bosque. Lo llevan hacia el bosque y allí los fusilan a los 50. Hay unas ametralladoras preparadas y los llevan a un claro del bosque y allí los fusilan. Él está en la segunda fila. Las ametralladoras están por detrás hasta que a él le llegan las balas, le hubieran llegado las balas. Claro, tienen que asesinar primero a los que están detrás, en las filas de detrás. Entonces a él le da tiempo, durante unos segundos él decide y entra en el bosque, se echa a correr y se salva. Es decir, no lo pueden asesinar. Y cuando entra en el bosque es cuando se esconde, y cuando un joven miliciano lo descubre. Bueno, cuando cuentan los cadáveres se dan cuenta que hay 40 y... Bueno, vamos a decir de momento, no voy a decir los que... Hemos visto la película. Exacto. Entonces, efectivamente, es cuando